Tardes, mi nombre es Ángel David Correa y pues hoy les voy a sustentar acerca de la creación de la base de datos para una biblioteca de una universidad. Entonces, pues para esto identificamos que em, la biblioteca requiere de muchos aspectos. Entre ellos, pues primero, los usuarios se necesitan registrar. También se necesita registrar las reservas que se realizan en los espacios que utiliza y que tiene la biblioteca. También las sanciones por diferentes motivos de los usuarios. También acerca de los préstamos de los libros, pues se necesita registrar qué ejemplar está prestado, qué libro está disponible, eh, pues para saber qué usuario también maneja ese o que tiene ese libro. Em, entonces, pues para ello se edificaron las diferentes entidades y con sus respectivos atributos. Las entidades son las siguientes. Para resolver estos problemas, pues se utilizaron los siguientes: usuario, sanción, espacio, reserva, préstamo, ejemplar y libros. Entonces, pues para los usuarios, pues se necesita registrar, pues se necesita saber pues cuál es la reserva, cuáles son también los préstamos de los libros y también las sanciones aplicadas dependiendo del motivo. En este caso, pues hay diferentes eh, cardinalidades y diferentes pues cosas que se le aplican y que se relacionan entre estas entidades. Por ejemplo, pues un usuario puede tener muchas sanciones, pero pues una sanción solamente puede pertenecer a un usuario. Una reserva puede tener, eh, un espacio puede tener muchas reservas, pero ese espacio solamente, o sea, la reserva puede solamente pertenecer em, o sea, esa reserva solamente puede pertenecer a un espacio. Eh, en cuanto, por ejemplo, a los préstamos, un usuario puede tener muchos préstamos, pero ese préstamo solamente pertenece a un usuario. Eh, por ejemplo, entonces también el ejemplar, pues, eh, puede tener muchos préstamos, pues también a lo largo del tiempo, pero esos préstamos solamente pueden pertenecer a un ejemplar. Los libros solamente Los libros pueden tener muchos ejemplares, pero los ejemplares solamente pertenecen a un libro. Entonces, continuando con la actividad, pues se hace la creación de la base de datos, teniendo en cuenta pues las entidades ya identificadas. Entonces, en este caso, se realiza la creación de la base de datos. Biblioteca, biblioteca, y se usa la base de datos. Listo. Entonces acá ya se ha creado la base de datos con la que pues vamos a trabajar y vamos a aplicar las tablas. Ahora se hace la creación de las tablas. Sería listo. Entonces ahora para la creación de las tablas en SQL, pues entonces se utilizan varias palabras clave para poder llegar a lo que se quiere. En este caso, pues primero se crea la base de datos, que sería de biblioteca. Se utiliza create database para crearla y después para usarla sería use y se llama la misma biblioteca. De tal modo que si lo corremos este código y después refrescamos las bases de datos, pues entonces vamos a tener la nueva base de datos que sería pues esa. Entonces, ahora se crea la primera entidad que sería el usuario
Y el usuario, pues tiene todos los atributos que serían el ID del usuario, el tipo, el nombre, el correo, el estado y el motivo. En caso del usuario, pues se utiliza el integer y esta es la llave primaria. Para el tipo de usuario, sería varchar eh, de 30 caracteres máximo y pues no puede ser nulo. Lo mismo pasa con el nombre, el correo, no puede ser nulo, sino que el correo debe ser único, no se puede repetir correos entre usuarios. El motivo del bloqueo no necesita ser nulo porque puede o no haber motivo. Ahora, para los espacios, entonces sería el ID del espacio, el nombre, la capacidad de ubicación y si el espacio está activo. Acá funciona lo mismo. La llave primaria, varchar, no nulo, porque pues se necesitan sí o sí esos, o sea, que no sea nulo, se necesitan sí o sí esos datos. Y por último, pues activo, porque como si es activo solamente sí o no, pues entonces sería booleano. Y entonces, pues obviamente, pues tampoco puede ser nulo. Ahora se va a a la tercera tabla, que sería la tabla de reserva. Entonces la tabla de reserva tiene el ID de la reserva de usuario y de espacio. Entonces ahora fecha de inicio se utiliza ahora el datetime para las fechas. Y igualmente con la fecha de fin, que sería pues datetime. Em, Finalmente, pues se identifican pues las llaves foráneas, que sería el ID de usuario. Acá me está diciendo que la llave foránea sería ID de usuario y me está referenciando la otra tabla que sería usuario y ID de usuario. Y acá ya se crearon las relaciones en las tablas. Lo mismo pasa con el otro. El ID del espacio, la referencia que es de espacio, ID espacio. Y finalmente, para ver los datos, pues entonces voy a llamar al usuario. Entonces vamos a correr el código. Y listo, ya están creadas las bases de datos. Ahora se le va a agregar se le va a agregar los valores a este tipo de cosas. Acá, una vez hechas las tablas, pues entonces se insertan los valores. Entonces, insertamos a usuario los valores ID, tipo, nombre, correo, estado, y acá se le pone pues el valor. Entonces, agregamos los usuarios y finalmente utilizamos lo que sería el select todos from usuario para que me muestre pues todos los usuarios que hemos agregado. Entonces, en este caso podemos ver eh, al estudiante, al estudiante Manuel. Entonces vemos al estudiante Manuel, vemos al estudiante John y vemos al docente Dominic. Dominic, docente, y acá no entregó. Listo.